Hey, muy buenas a todos, guapísimos. Aquí el equipo número 3 que les va a hablar sobre métodos numéricos, en específico sobre la derivación numérica. Los integrantes de este hermoso equipo son Jesús Miguel Cruz Martínez, Kareli Ruiz Martínez, Sadrach Hernández Ortiz, José Bernardo Guzmán Díaz y Braulio Argueta Martínez. Así que, sin más preámbulos, vamos con lo que sigue. La derivación numérica es una técnica de análisis numérico para calcular la aproximación a la derivada de una función en un punto utilizando los valores y propiedades de la misma. La derivada de una función tiene demasiadas aplicaciones, entre las cuales está la determinación de la velocidad instantánea de una partícula o móvil a partir de su función de posición. Cuando se cuenta con dicha función, este proceso es en ocasiones algo demasiado sencillo, pero cuando se requiere solucionar el mismo problema con un conjunto de datos discretos y no con su función, el procedimiento no puede ser llevado de igual manera, es decir, el cálculo no nos da una solución directa, por lo tanto debemos de recurrir a otro tipo de análisis. Consideremos una función f de x, de la cual se conoce un conjunto discreto de valores. x0 función de 0, x1 función de 1, y así sucesivamente hasta xn función de n. El problema que vamos a abordar es el de calcular la derivada de la función en un punto x, que en un principio no tiene por qué coincidir con alguna de las figuras en los datos que ya disponemos. La forma más sencilla de resolver el problema de la diferencia numérica consiste en estimar la derivada, utilizando fórmulas obtenidas mediante la aproximación de Taylor, que se denomina mediante fórmulas finitas. Por definición, la derivada de una función f de x es la siguiente, cuya fórmula es esta. La derivada de la función x es igual al límite donde h es x. La función f de x más h menos la función f de x, todo eso dividido entre h. La segunda derivada sería: la segunda derivada de la función f de x es igual a la función de f de x0 más h menos 2 veces la función de x0 más la función de x0 menos h, todo esto dividido entre h al cuadrado. Las aproximaciones numéricas que podamos hacer para h, siempre y cuando sea menor a 0, serán las siguientes. La diferencia hacia atrás, cuya fórmula es la siguiente. La derivada de la función de x0 es igual a la función de x0 menos la función de x0 menos h, y todo esto dividido entre h. Lo primero que vamos a tener para resolver este tipo de problemas va a ser una función. Esta función va a ser con la que vamos a estar trabajando alrededor de este problema. Vamos a después tener una tabla donde nosotros vamos a colocar aquí la función. De este lado vamos a colocar los valores que le vamos a dar a x en la función y vamos a ir reemplazándolo. En esta última columna tenemos valores de acuerdo a la posición de x que vamos a utilizar más adelante. Después de esto lo que vamos a hacer va a sacar la primera derivada y la segunda derivada de la función original. Sacando la primera derivada vamos a reemplazar un valor que nosotros vamos a tomar de referencia. En este caso en la tabla utilizamos el valor de 3. Y en las derivadas, en la primera y en la segunda, vamos a reemplazar donde se encuentra la x, vamos a reemplazarla con ese 3. Y aquí están los resultados. Ahora, para sacar la primera diferencia finita hacia atrás, con la primera derivada, vamos a utilizar esta fórmula. Lo único que vamos a hacer va a hacer seleccionar los valores de acuerdo a la posición que nosotros tenemos acá en la tabla y los vamos a reemplazar en la fórmula. Y vamos a tener un valor de h, que ese ya va a venir en el ejercicio. En este caso h va a ser igual a 0.1 y lo vamos a reemplazar también. Realizando las operaciones correspondientes nos da un resultado de 26.11. Ahora vamos a sacar el error aproximado. Para sacar el error aproximado lo que vamos a hacer va a ser tomar el valor de la primera derivada que tenemos aquí menos el valor que acabamos de obtener de reemplazar los valores en la función de la derivada que aquí tenemos.
y lo vamos a restar. La fórmula que estamos utilizando para el error aproximado es la misma que hemos utilizado en las unidades anteriores. Al reemplazar los valores tenemos un error aproximado de 3.2962%. Ahora vamos a hacerlo con la segunda derivada. De igual manera tenemos aquí la fórmula y lo que vamos a hacer va a ser simplemente reemplazar los valores de acuerdo a la posición que tenemos acá. Y la única diferencia también acá va a ser que la h va a estar al cuadrado. Vamos a tener esta otra posición y a la posición de 0,0 menos 1 va a ser multiplicado por 2. Reemplazando los valores y realizando las operaciones correspondientes tenemos un resultado de 7.4. Ahora igual vamos a tener el error aproximado con la misma fórmula y vamos a utilizar el valor de la segunda derivada que tenemos acá. Lo colocamos, lo restamos por el valor que acabamos de obtener, lo dividimos entre el valor que tenemos de la primera derivada, lo multiplicamos por 100 y sacamos un error aproximado de 3.3333. Y sería así como sacamos la primera y segunda derivada. A continuación yo les voy a explicar un ejemplo de cómo podemos utilizar la primera derivada mejorada y la segunda derivada mejorada dada cierta función. Aquí nos dan la función de f de x es igual a x cúbica más 2 y h es igual a 0.1. Lo primero que haremos es hacer una tabla donde definamos los valores de x. En este caso tomaremos el 3, entonces 3 hacia arriba y 3 hacia abajo, se les va a restar h y vamos a evaluar esos resultados en la función que se nos dio. Así tenemos todos estos resultados. Ahora vamos a checar la primera derivada de la función y en este caso nos da 3x cuadrada y la segunda derivada nos da 6x. Evaluamos esas dos funciones en el número 3 que tenemos y nos dan un total de 27 y 18 respectivamente. Bueno, para la primera derivada mejorada utilizaremos la siguiente fórmula: 3f de x0 menos 4f de x0 menos 1 más f de x0 menos 2, todo esto sobre 2h. Ahora, sustituyendo la fórmula por los valores que tenemos en la tabla, nos da un total de 26.98. Por último, calculamos el error aproximado que tenemos usando esta fórmula, y eso es el valor real menos el valor aproximado sobre el valor real por 100. Todo esto es un valor absoluto, claro está, y nos da un total de 0.0740. Este es nuestro error aproximado entre un método y su derivada. Para la segunda derivada utilizaremos una fórmula sumamente similar, solamente que cambian algunos aspectos. Ahora tenemos 2f de x0 menos 5f de x0 menos 1 más 4f de x0 menos 2 menos f de x0 menos 3 y todo esto sobre h al cuadrado. Sustituyendo en la fórmula como en la ocasión anterior, nos queda que la doble derivada vale 18. Por último, calculamos el error estimado que hay entre una derivada y este método. Usamos la fórmula que ya usamos anteriormente y nos da que el error es un error del 0%. ¿Esto a qué se debe? A que con este método igualamos el resultado de una derivada evaluada en el mismo número.